Hola, nuevamente con ustedes, con el video número 4, la terminación de la programación del diagrama ladder para PLC en KDecimu del proyecto de electrolisis para una pieza de metal. Si vieron el video anterior, pues vieron cómo es un proceso real en este sistema, y ahora pues lo estoy realizando en PLC. Ya ve que hicimos una parte, todo esto de aquí así. Todo esto lo estuvimos haciendo en el video anterior. Ahorita vamos a hacer ya a continuar, porque todavía le faltaba un poquito a este video. Ok, bueno, pues vamos a hacerlo de este lado. Vamos a poner nuestras líneas que nos pide KDecimu, que esto en el PLC real no aparece. Para hacerlo realmente, pues no ahí en un PLC real pues no lo vas a hacer. Ok, bueno, vamos a empezar. Nos quedamos en la parte M021, en la salida de la memoria M021. Entonces lo que sigue es, ya vamos a entrar a lo que es activar las salidas ya con los motores. Ahorita nada más vamos a poner vamos a poner otros más, y un cerrado. Y vamos a poner una salida. Ok, entonces esta es la M031. Y la que sigue va a ser la I0.7, la entrada I0.7 que esté, y también que esté la I0.22, la entrada, no, aquí estoy mal, no es I, es M, es una memoria interna. Ok, y luego que también esté, aquí van a ser, bueno, más condiciones. M0.24, que es la que no va a estar. Esta, a ver, esta no es 24, es la M22, a ver, 3107 y M22, 0M24, la I0.5. Esta no debe estar, la I0.5. Bueno, vamos a cablear. Ok. Y me van a activar esta salida M0.25. Bueno, aquí ahora también lleva un enclave, que es el IM0.25 del mismo. Pero este enclave va a abarcar dos entradas. Cuando estén estas dos entradas se va a enclavar, ¿ok? O va a quedarse enclavado. Y también va a hacer un set, que en este caso va a ser la M0.26. Ok, vamos a cablear. Muy bien, entonces ya tenemos esta. Ahora con la línea que sigue va a ser una, aquí necesitamos 4, siguiendo la lógica, y eso va a activar
la 0.27. M0.27 son puros relés internos de del PLC. .27. Vamos a cablear. Bueno, aquí el primero y 0.7. Y 0.5. Recuerden que esas entradas I0.5 y 0.7 son entradas físicas del PLC, ¿ok? Ok. Y 0.0 y 1.0. Bueno, 0.27 y aquí es el... Aquí es para que se quede enclavado, ¿ok? Este me va a setear una salida que en el caso es la 28. 0.28. Y me va a resetear la 22. Ahí está. Ahí está. Bueno, con lo que sigue. Vamos con la siguiente. Aquí vamos a necesitar 3 y una negada. El M0.29, vamos a bajar este más. Ya en el PLC la programación es más rápida. 1, 2, 3. Y también va a llevar un enclave. Un enclave para que no se caiga. Vamos a cablear. Muy bien. Aquí está. M0.29 y 0.5 y 1.0 y 1.0, la 28, M0.28 y la I0.7. Ok, ahí está. La 29, aquí ya quedó esta. Pero esta también me va a resetear. Me va a aplicar un reset a la 25. M0.25
y me va a setear la 27. Otro reset. M0.26, 25 y 26, y me va a setear la 27. Ok, entonces nomás cableamos esto de aquí. Muy bien, bueno, pues hasta aquí vamos bien. Ahora con lo que sigue. Aquí van a ser dos abiertos, un cerrado, y mi salida. Y también va a tener una memoria. Vamos a cablear. Nada más que aquí va hasta el segundo. Uno punto cero. El I 1.0 y que no esté y 0.3. Que no esté y 0.3. M0.32. Entonces, por lo tanto, aquí también es 0.32. Muy bien. Ahí está. Ahora sí vamos con estas dos. Me van a setear estas dos entradas, me van a setear 33, la M0.33, y si está la M032 y la I0.7, y 0.7, la M033, ok. Ahora sí hasta la 3. La I0.3. Me va a resetear. La M0.33 y la 28. Entonces vamos a cablear. Ok. Muy bien. Aquí está. Vamos con otro.
Si está la M0.39, me va a resetear la M0.18 y también a resetear la 20. La 20 y también la 34. Nos va a resetear la 34. Yo creo que voy a acomodarla aquí porque no me gustó cómo quedó. No me gustó cómo quedó. Muy bien aquí. Ahora sí. Y este me va a hacer esas 3 acciones. Ok. Bueno. Con lo que sigue entonces. Ahora sí está. A ver. 34 y 0.0. Está el botón. Me va a resetear. M0.12. Ok. Y aquí si no está M0.0. Pero aquí es un negado. Q0.6. Bueno, aquí vamos bien. Ahora sí. Vamos a seguirle. Si están 2. Si está un negado. Pero aquí van 2 negados. Déjame ver. Aquí ya es la activación directa de la salida. Que en este caso es, si está M0.10. Aquí ya son las activaciones de la salida del motor. Muy bien. Un poquito más de... Bueno, para que se active la Q0.2,
Vamos a ver qué es la Q0.2, que es el KM3. Es uno de los motores, creo que es el motor número 2. El KM3, que sería el que sube y baja, el que hace que baje. Ok. Pero también, como tiene movimientos repetitivos, también se va a activar cuando esté la M014. 0.14. Pero también se va a activar cuando esté la M021. Y también se va a activar cuando esté M027. Este es nomás para el movimiento de bajar. Nada más para el movimiento de bajar, ok. Ahora vamos con el otro. Si está el M29, el M0.29 y no está el 10, aquí se están bloqueando las dos. Y no está el M036. Me va a activar la Q0.0. Ok. Vamos a cablear aquí. Ok. Pero también se va a activar cuando esté la M11. Pero también cuando esté la 16. Y también cuando esté la 23. Vamos a cablear. Cualquiera de estas cuatro, en combinación con estas, va a activar el motor, uno de los motores. Como son movimientos repetitivos, es lo que les digo, que es por eso hay cambios, ok. Ahora vamos con el otro. Pero en este caso, ¿cuál le puse aquí? A ver, aquí estoy mal. Es Q0.3. Aquí estaba mal. Ahí está. 2, 3. A ver, aquí en el 35. 23, aquí me falta una todavía. Todavía me falta una. Pero aquí también le voy a poner una condición. Que no esté la I07.
Estos los voy a recorrer porque no me alcanza. Ahí está. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Son 5. Ese es el que regresa, por eso son 5. Es el que va a regresar totalmente hasta encontrar F7. Ahora sí vamos con lo que sigue. Y un negado, que en este caso va a ser M0.13. A ver. M0.32 y que no esté 36. Me va a activar Q0.0 y ahora sí es Q0.0. Ok, vamos a cablear. ¿Quién es Q0.0? A ver, aquí lo vamos a ver. Q0.0 es el KM1 y KM1 es es cuando el expandir, cuando el motor sale. En este caso el motor 1 sale. Ok, ok, y va a tener 3 acciones o 3 salidas, cuando esté y cuando esté cuando no esté 19, M0.19, y cuando esté M0.25. Cualquiera de estas 3 condiciones, tanto esta y esta, o esta y esta, aquí es donde entran ¿cómo se llama? La lógica. Aquí está esta y esta, o esta, una O y una I. Ok, entonces vamos con el que sigue. En este caso es la 4. Si está la I0.4, y si está la I0.30, no, la M0.30, y que no esté la I0.3, pero aquí la 30. M0.30. Estas memorias son de los sensores, en este caso del F4 y este es el F5. Al momento que llegue el sensor, que detecte el sensor, el F4,
va a quedarse activada y memorizada esta memoria de la M30. Y aquí es la otra, esta es la F5. Esta es la I0.5, esta es la I0.6, la I0.6 y que no esté la I1.3 y que no esté la I0.3, perdón, I0.3, M0.31, que va a tener un enclavamiento quitar esta. Aquí M0.31, que es una memoria. Pero aquí bueno, ahí está la que sigue. Luego está un poquito extenso este programa. Vamos a seguir con lo que falta. Si está estas dos, la M33, M0.33 y en este la M0.36. Q0.1. Q0.1. Esto de las salidas de los motores y con su respectiva memoria. Ok. Q0.1. Muy bien. Vamos a guardarlo, no se vaya a ir la luz. Bueno, aquí ya vamos más o menos. Ahora vamos con otra parte. Si está la I0.2, me va a resetear 1, 2, pero no es cierto, no son resets, son sets. Que en este caso va a ser M0.35, Q0.7, que es una de las luces creo que es de paro, la que estoy aquí reseteando, ¿ok? Bueno, aquí ya me acabé el espacio. Bueno, aquí hay espacio todavía para seguirle. Ok. M0.0. No es cierto.
y 0.0. Ya en el programa del PLC lo podemos acomodar muy bien, es más fácil trabajarlo. Y la Q0.7, Q0.7. Aquí es cuando se apagan las luces de arranque y paro, las lámparas. Ahí está. Ahora con lo que sigue, que no esté. M0.36, M0.36, que no esté, y 0.0, que no esté, y 0.1, y que tampoco, y que como es en clave, con eso se va a quedar. Vamos a cablear. Ok, vamos con lo que sigue. Vamos a poner de una vez líneas. Si no está M0.0, Q0.6. Pues que sería todo el programa aquí. Muy bien, pues esto es hasta aquí ya sería todo el programa. Ahora vamos a ponerle aquí su otra línea. Y ahora nada más es cablear todo. Ok. Le digo que en este programa es muy tedioso hacer esto. Ya un programa real es más fácil. De hecho, yo creo que sí voy a mostrarles cómo se programaría en un PLC real. Tengo aquí un PLC de la marca Keyence. Vamos a tratar de hacerlo, ¿ok? Uy, aquí andaba mal, aquí quedó mal. Ahí está. Muy bien, aquí es más tedioso estar haciendo todo esto. Ahí está. Bueno, pues
pues ahorita vamos a probar, ok, para ver. Sale. Bueno, pues vamos a probar cómo trabaja ya. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, la grúa está arriba. Está en la posición de F7 al principio. Le voy a dar la grúa debe de bajar para que ya sea que se enganche la canastilla o se enganche la pieza, como vimos en el video anterior. Bueno, aquí ya la grúa ya bajó. Digamos que el operador oprime el botón para que, o coloca la pieza en la canastilla, ya sea que le pongamos un botón de run ya cuando ya está la pieza en la canastilla, o se le puede poner un sensor capacitivo para que automáticamente detecte la pieza y empiece el proceso. Entonces yo lo puse con un sensor, vamos a simularlo, que ahí detectó la pieza y empieza todo el proceso. Ok, entonces ya con la pieza sube la grúa, llega a su final y posteriormente va a empezar el recorrido de izquierda a derecha hasta llegar a F4, que es donde se encuentra la primer canasta o el primer recipiente en el cual se va a inundar la pieza. ¿Ok? Ahí va corriendo, detecta y se debe de parar. Se para, sale, vuelve a bajar ya con la pieza, sumerge en el primer recipiente, levanta la pieza nuevamente, ok, y vuelve a seguir el recorrido. Se activa automáticamente y vuelve a seguir el recorrido. Aquí ya está funcionando. Les comento, pues denle like a mi video, compártanlo y suscríbanse para que siga creciendo este canal. Y si tienen alguna duda, pues coméntenme también. Déjenme un comentario, denle like a la campanita para seguir creciendo, ok. Aquí va a llegar al F5. Ya detectó la pieza. Usted se va a parar y vuelve a bajar. Baja otra vez. Y vuelve a subir, la sumerge en en el segundo recipiente y vuelve a subir la pieza. Ok. Pues, y después ya vuelve otra vez a funcionar de izquierda a derecha hasta llegar a F6, donde está el tercer recipiente. Ok. Ya llegó. Vuelve a bajar la pieza para sumergirla en el tercer recipiente. Ya la sumergió. Vuelve a subir otra vez con la pieza. Y ya después que ya llegó a F2, el motor M1 debe recorrer hasta encontrar al F7. Ok, y ahí se queda hasta que el operador nuevamente vuelva a realizar otro proceso, el cual va a ser con su botón, el botón de run. Vuelve a bajar la canasta, o sea, el gancho o la grúa,
vuelve a bajar. Puede ser que retires la pieza que acabas de darle tratamiento, retiras la pieza y colocas la otra nueva. Ok, ya colocas la otra nueva, le das un botón o con el sensor y vuelve a empezar un nuevo proceso. Bueno, pues esto es ya la programación con PLC. En el próximo video voy a realizarlo con un PLC real. Cómo va a ser más fácil programarlo. Aquí la idea es que ya tengas el programa y nada más lo que voy a hacer, voy a trasladarlo al PLC real. Como lo voy a realizar con un PLC Keyence que tengo y voy a tratar de simularlo. Ok, este va a ser en el próximo video. Entonces, pues muchas gracias por ver mis videos. Muchas gracias por compartirlos y gracias por suscribirse. Ojalá y haya más suscriptores. Entonces por eso es necesario que ustedes lo compartan, que ustedes les den like a todos mis videos. Me gustaría seguir creciendo con este canal y que me comenten qué les gusta, qué no les gusta, cómo podemos mejorar este canal, cómo les puedo ayudar en su aprendizaje. También un comercial. Si alguien gusta algún curso de programación de PLC con HMI, tengo PLCs de diferentes marcas, con tableros de diferentes marcas. La idea es que practiquen con equipo real, que no nada más con simuladores. Este es un simulador. Y esto ustedes pueden trabajar, pero no hay nada como verlos con un PLC real, que vean el proceso. Entonces, pues les comento y les vuelvo a decir, suscríbanse, denle like y compártanlo. Ok, nos vemos en el próximo video. Lo voy a hacer con un PLC real. Ok, pues muchas gracias, cuídense y hasta luego. Bye.